Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, hoy lunes 13 de noviembre de 2023. Clases estas dirigidas a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y que pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte a los efectos de encontrar mis criterios vinculados al derecho penal en su aspecto sustantivo y en su aspecto adjetivo. Bueno, fíjense, en la sesión anterior nos habíamos ubicado en cómo se da este proceso de creación de constituciones. Originariamente, el advenimiento del constitucionalismo. Es decir, durante los finales del siglo XVIII y en el caso venezolano, en la segunda década del siglo XIX, porque nuestra primera constitución fue de diciembre de 1810. ¿Okay? Diciembre de 1811. Diciembre de 1811. Bueno, entonces, ese advenimiento del constitucionalismo, hay tres aspectos importantísimos que debemos tomar en cuenta. Uno, la división de los poderes. Es importantísimo la existencia de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial. El que nos importa a nosotros es el poder judicial, en el sentido que el ejercicio jurisdiccional, el acto jurisdiccional ya no va a estar en cabeza de la iglesia, por ejemplo, de forma inquisitorial. O sea, a lo mejor sigue siendo de carácter inquisitivo, pero no a través de la Santa Inquisición, sino que un poder específico, el Poder Judicial, con sus magistrados, con sus tribunales, es quien va a realizar el acto de administración de justicia. O sea, un poder que le pertenece al Poder Público Nacional. En segundo lugar, la otra importancia es el reconocimiento de derechos fundamentales. Es decir, si me pides una expresión, sería derechos así con D mayúscula, siendo que lo que había anteriormente eran derechos en D minúscula, en el sentido de que lo que regulaban eran las relaciones entre particulares, entre privados, pero ahora hay un relacionamiento con respecto al poder público. Es decir, bombero no se pisa la manguera, cada uno de los integrantes del Poder Público Nacional tiene sus atribuciones bien precisas, bien preclaras, una realizando el acto de gobierno, otro realizando el acto jurisdiccional, otro realizando el acto de creación legislativa, por lo menos en la conformación tríptica originaria de estos grandes autores de Montesquieu y Rousseau, que se plasmaron en estas constituciones originarias. Y lo tercero, vinculado al proceso, es que en esas constituciones quedó claro la relación siguiente: hecho, proceso y sentencia. Es decir, esa seguidilla: hecho, proceso, sentencia. No se podrá sentenciar a alguien directamente a partir del conocimiento del hecho, sino que previo a la sentencia debe existir un proceso. El conocimiento del hecho hace activar el proceso. Es como una bala que sale eyectada del tubo, del arma, y que más nunca va a poder regresar a ella. Es como aquel tubo de pasta de dientes que va a salir del tubo de pasta y que más nunca va a poder regresar a él. Es decir, el conocimiento del hecho es lo que impulsa, lo que hace activar al proceso. Y luego, como consecuencia del proceso, debe derivarse una sentencia. Entonces, estas primeras constituciones que se publicaron eran constituciones liberales burguesas. Casi que yo no tengo por qué decirle a ustedes por qué eran burguesas. Bueno, porque la burguesía fue el estamento social que llevó a cabo esa guerra, esa revolución, en la Revolución Francesa, que condujo a el advenimiento del constitucionalismo. Por cierto, que a partir de esa Constitución francesa se dio el proceso de codificación. Los procesos de codificación, el Código Civil, el Código francés, fundamentalmente acuñado en el ámbito de Napoleón. A Napoleón se le debe, Napoleón I, pues evidentemente ese proceso de
empezar a codificar a través de cuerpos normativos que tienen un tronco común, aunque otras naciones lo hicieron muy tardíamente. Por ejemplo, en el caso alemán, Código Civil por vía de Savigny, o en el caso penal italiano, el Código Penal italiano, allá en el último cuarto del siglo XIX, auspiciado por el que era ministro de Relaciones Interiores de la Italia de aquel momento, el Código Sanardelli. Bueno, entonces, esas eran constituciones liberales burguesas. Esas constituciones reconocían derechos fundamentales. ¿Sí? Ya el reconocimiento de derechos fundamentales era una ganancia. Tú decías, yo tengo el derecho a la educación y no porque tú fueras extranjero, yo te iba a negar el derecho a la educación. Bueno, ve y búscate la educación, inscríbete en una universidad privada, etcétera. Y el otro decía, yo tengo el derecho a la asistencia social y no porque fuera de una religión distinta a la mía, yo te iba a negar al que fueras a una clínica. Bueno, ve y busca una clínica. Y decía el otro, yo tengo el derecho al trabajo y entonces no porque eras extranjero te lo iba a negar. Entonces, bueno, el reconocimiento de derechos fundamentales. Ahora bien, esas constituciones iniciales, las constituciones liberales burguesas, dieron paso a otras constituciones. Otras revoluciones dieron cabida, condujeron a ello. Pero no fue una revolución, digamos, social, sino una revolución económica, las llamadas revoluciones industriales. Entonces, la realización de producción en masa, división del trabajo en fábricas, esos grandes componentes urbanos yéndose del campo a la ciudad, ¿verdad? Y conformando esas grandes ciudades, Berlín, qué sé yo, París, Londres, jornada de sol a sol, en donde esa revolución industrial condujo a una nueva visión del derecho. Hasta ahora el derecho era concebido como derecho privado, por un lado, Código Civil, regulaba las relaciones entre particulares, y ahora, con el advenimiento del constitucionalismo, tenemos un derecho público. Ese derecho público, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo. Ahora tendríamos, con estas revoluciones industriales, un tercer derecho, un derecho intermedio, llamado el derecho social. Porque se empezó a acuñar la idea de que existen débiles jurídicos, que no toda relación jurídica se estructura en una relación de igualdad. Bueno, el arrendador está teniendo la propiedad del inmueble y el arrendatario pagando y pagando y pagando el inmueble y nunca iba a tener la propiedad del inmueble. Entonces el derecho inquilinario formando parte del derecho social. Yo soy el dueño de la tierra, sí, pero si hay una hambruna generalizada, dispone de la tierra para el cultivo. O sea, el llamado derecho agrario. El derecho al trabajo, en el sentido de que, bueno, alguien tiene como único capital su gañote, ¿verdad? Como en el caso mío con respecto a ustedes, su trabajo, lo que hace. Y entonces el patrono lo que hace es bill dinero, pagar un salario. Bueno, el derecho social, el derecho laboral. Entonces, nos encontramos con el derecho privado por un lado, con el derecho público por el otro lado y en el medio con un derecho social. Y empezó a acuñarse la idea de débiles jurídicos. Entonces, estas segundas constituciones que empezaron a promulgarse no eran constituciones liberales burguesas, sino que se denominan constituciones de Estado social de derecho, welfare state, Estado de beneficencia. Y de nuevo, vamos a ver en qué se diferencian estas constituciones liberales burguesas con las constituciones en qué se diferencian las constituciones de Estado social de derecho, siglo XIX, siglo XX, con las constituciones liberales burguesas. De nuevo, hablamos de derechos fundamentales que están allí en esas constituciones, pero no solamente se da el reconocimiento del derecho fundamental, sino la promoción del derecho fundamental. Y entonces tú me dices, ay, yo tengo el derecho a la educación y yo no solamente que te voy a mandar a que te inscribas en una universidad privada, sino que yo te ofrezco, como esta que nos circunda, la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo esta opción de universidad pública, la Universidad Central, la Universidad Bolivariana, en fin, la que fuere. Y venía el otro y decía, yo tengo el derecho a la asistencia y yo no solamente que tú podrías ir a una clínica, sino bueno, aquí te ofrezco una opción de asistencia pública, aquí están los hospitales, qué sé yo, los CDI, en fin.
Y el otro venía y decía, yo tengo el derecho a la educación. Bueno, yo no solamente es que te mandaba a una universidad, bueno, perdón, yo tengo el derecho al trabajo, yo no solamente es que te mandaba a trabajar, sino que de alguna forma tenía que promover oficinas de reclutamiento, en fin. Entonces, ya no solamente esas constituciones de Estado social de derecho, fíjate que la nuestra, en su artículo 2, dice, Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia. Habla de democrático, pero eso es otra cosa que tendríamos que discutirla largamente. Y yo no voy a estar discutiendo eso en una clase de procesal penal. Entonces, por lo menos el concepto de Estado social de derecho y de justicia. Obviamente que también se seguía manteniendo la circunstancia de que el Poder Judicial era quien realizaba el acto de administración de justicia. Pero nota que cuando yo te dije que en las constituciones liberales burguesas, la relación que ahora se ve tan clara, ¿verdad?, entre hecho, proceso y sentencia, bueno, eso sigue existiendo en las constituciones de Estado social de derecho. El hecho, el conocimiento del hecho va a derivar un proceso, pero ese proceso va a derivar una sentencia y no me sirve cualquier tipo de sentencia. Me sirve una sentencia que surja de un debido proceso. Ese proceso en las constituciones de Estado social de derecho tiene que ser un debido proceso en donde se respeten los conceptos de juez natural, de no confesión coacta, de derecho a la defensa, de cosa juzgada. En fin, están haciendo las llamadas garantías constitucionales del proceso en estas constituciones de Estado social de derecho, y a lo cual nos respondremos en las próximas sesiones. Les avisaré si mañana martes hay clase, les avisaré, ¿ok? Si no hay, yo le envío el correo de la forma usual. Bueno, hasta la próxima. Gracias.